Vamos a continuar. Una disculpa, se cortó un poquito el video. Seguimos en que estamos abriendo nuestros datos para el ejercicio de correlación. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, y aquí nos vamos a ir en -1.1, que son los datos de correlación. Como vimos el semestre pasado, tenemos aquí vamos a seleccionar las dos variables de temperatura. En el semestre pasado, en estadística inferencial, estábamos viendo también lo que era el diagrama de correlación, y va a corresponder dependiendo del valor de P que nos dé. Aquí no vamos a dejar igual. Y habíamos quedado que vamos a seleccionar aquí en gráfica, en estadísticos que se van a mostrar en la gráfica, vamos a seleccionar correlaciones y valores de P. ¿Por qué valores de P? Pues recordemos que, como estaba diciendo, en el semestre pasado estábamos viendo que la correlación puede depender, o nos podemos dar cuenta de si tiene correlación únicamente con observar el valor de P. Este es el método para hacer el diagrama de correlación más sencillo, y tenemos aquí que tenemos P en 0. No, nos marca ahí. Parece que sí tenemos una correlación, porque a medida que va aumentando la temperatura, van aumentando los efectos, que sería una correlación positiva. Y vamos a intentar con el segundo método. Y nos vamos a ir a gráfica de dispersión, y nos vamos a seleccionar la que es con regresión. Le vamos a dar en aceptar, y aquí nos va a pedir nuestras variables. En X vamos a poner la temperatura, y en Y vamos a poner nuestros efectos. Recordemos que la X es nuestra variable dependiente y la Y es nuestra variable independiente. Entonces aquí ponemos, no, X es la independiente y Y es la dependiente. Y aquí no lo vamos a dejar igual. Y le damos en aceptar, y como se puede ver nos da una gráfica más ajustada, por así decirlo, y nos muestra aquí esta línea central, que nos indica que sí hay una correlación, ya que los datos, como se puede ver, van hacia arriba conforme va aumentando la temperatura. Y por último vamos a ver el último método para hacer el de correlación, que es que nos vamos a ir al asistente, y le vamos a dar en relación. Aquí pues nos da una pequeña descripción. Nos dice: utiliza esta opción para modelar la relación entre una o más entradas del proceso X y la salida del proceso Y. Ahorita vamos a seleccionar el método de regresión simple, y aquí vamos a seleccionar el método lineal. En la columna Y vamos a poner los defectos, como tenemos aquí, y en la columna X siempre va a ir el valor independiente, que en este caso sería la temperatura. Y el nivel de significancia lo vamos a dejar donde mismo, en 0.05%, que es el más común, y le vamos a dar en aceptar. Y ahí tenemos que lo que les comentaba es el valor de P. Aquí tenemos que el valor de P es 0, y se puede ver a simple vista que hay una correlación positiva. Y aquí en el asistente nos confirma que hay una correlación. Vamos a abrir este. Y nos confirma que sí hay una correlación entre los datos.
También tenemos aquí una gráfica con línea ajustada, que es la que les comentaba acá. Como se puede ver en la gráfica, la que sacamos primero no se ve tan alineada o ajustada como la gráfica de dispersión que ya tenemos ahí con ajuste. Tenemos que aquí tenemos lo que les comentaba. A simple vista la correlación existe y es positiva. Aquí tenemos la correlación positiva con R90, indica que cuando la temperatura aumenta, los efectos también tienden a aumentar. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que sí tienen una correlación, y esta se refiere a una correlación positiva, es decir, que conforme la temperatura aumente, van a aumentar también la cantidad de defectos. Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Nos dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales presentan 125 días consecutivos, de los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los efectos resultantes de componentes desalineados. Y vamos a abrir aquí nuestros datos para el ejercicio. Y aquí ya tenemos nuestros datos del ejercicio abiertos. Vamos a empezar con el método sencillo, que es la estadísticas básicas, y nos vamos a ir a correlación y vamos a agarrar el de succión, presión y el número de defectos. Y aquí en gráficas vamos a pedir que nos dé el valor de P, que recordemos que tienen que ser menor a 1 para que demostrar que hay una correlación. En este caso nuestro valor de P es 0 y tenemos que hay una correlación negativa, aumentan los efectos y aumenta lo que es la succión de presión. Y aquí nos da nuestro número de efectos desalineados, que es el valor de correlación de menos 0.930. Y vamos a ahora hacer el método con la gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar regresión. En la variable X vamos a agregar la variable independiente y en la variable Y vamos a agregar el defecto. Le podemos agregar el título. Vamos a dar en aceptar. Y tenemos aquí ya la gráfica más ajustada. Y por último vamos a seleccionar el método más completo, que es con la ayuda del asistente. Vamos a aplicar la regresión simple. En la columna Y pues el número de efectos, y en la columna X la succión, presión, el lineal, y vamos a dejar el valor igual. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Ahí pues se me pasó comentarlo en el ejemplo, pero tenemos aquí lo que es que el valor de P es menor a 1, así que sí hay una correlación. Tenemos aquí nuestra gráfica lineal ajustada. Tenemos que el valor de R es alto, nuestra R cuadrada, y que el modelo puede explicar el 86.53% de la variación en número de efectos desalineada. Aquí tenemos también que la correlación es negativa,
que es lo que les comentaba acá, que se puede ver a simple vista. Una correlación negativa que indica que cuando la succión presión de vacío en Pa aumenta, el número de efectos desalineados tiende a disminuir. Ay, me había equivocado. Va disminuyendo. Y aquí vamos a ver más datos que se me pasó a comentar en el ejemplo. Tenemos aquí nuestra relación para números de efectos desalineados o succión. Y aquí nos menciona el modelo cuadrático. Seleccionamos el modelo lineal, pero el modelo cuadrático tiene un término cuadrático significativo y un R cuadrado ajustado mayor. En su lugar, considero utilizar el modelo cuadrático. Entonces, ahorita, ya que se me olvidó comentarlo en el ejemplo, vamos a hacerlo, a volverlo a repetir, pero con el modelo cuadrático. Aquí nos da las estadísticas del R al cuadrado, nos da el valor de P, el P lineal y la desviación estándar de los residuos. Los residuos son todos estos que tenemos aquí en rojo. Nos marca aquí que el cuadro es un residuo grande, tenemos varios aquí, son como 4. Un residuo poco común, que es este de acá, con el rombo, y un residuo grande y poco usual, que es el triángulo. Aquí tenemos nuestros, esta es la gráfica de residuos, como se puede ver. Tenemos unos residuos grandes aquí. Aquí lo que se busca es buscar algún patrón que se encuentre para diagnosticar algún tipo de problema. En este caso, el patrón más parecido sería este de acá, pero pues no tiene de que tenemos residuos grandes. Fuera de ahí tenemos el de regresión y nuestra gráfica de predicción. Esta gráfica de predicción es muy importante ya que nos va pronosticando cuál va a ser el valor dependiendo, bueno, cuál va a ser el valor de uno dependiendo del valor de otro. Y tenemos aquí, por último, lo que podría llamarse las conclusiones. Aquí nos dice que nuestra muestra no es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la relación. Nos marca que tenemos residuos grandes, de valores poco comunes y también la normalidad. Debido a que tenemos 15 puntos de datos por lo mínimo, la normalidad pues no representa un problema. Y eso sería todo, el ajuste del modelo. Vamos a repetirlo, pero esta vez vamos a usar la regresión cuadrática y vamos a ver la diferencia entre los residuos, que es donde se supone que se tiene que notar un poco más. Aquí, como se puede ver, ya cambia desde la gráfica inicial. Aquí tenemos la gráfica lineal y aquí ya tenemos una gráfica igual lineal, pero si se fijan la línea está ligeramente curvada porque esta es para el modelo cuadrático. La correlación va a quedar igual, si hay correlación, y va a ser negativa. Y aquí, como podemos ver, cambian los residuos. Aquí teníamos un residuo que era grande y poco común, poco usual, que era el que estaba con triángulo, y aquí en nuestra gráfica cuadrática ya desapareció y ahora tenemos más residuos poco grandes y poco comunes, que son estos rombos de aquí. Y esa es pues nuestra diferencia que tenemos en el cuadrático. Aquí tenemos una gráfica similar al ejercicio anterior en los valores de predicción, y pues nos dan los mismos las conclusiones que nos dio en el ejercicio anterior. Y con eso terminamos el de correlación. Y vamos a seguir con el último tema, que es el de R&R. Tenemos nuestro ejemplo. Una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores. Cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificación de la parte y nos da cuánto tiene que medir la parte, que son 18 milímetros con una tolerancia de más o menos 0.05 milímetros. Y vamos a abrir nuestros datos del ejemplo, perdón.
aquí ya tenemos nuestros datos para el ejemplo. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad y nos vamos a ir a estudio del sistema de medición y vamos a crear una hoja de trabajo del estudio R&R del sistema de medición. Aquí vamos a seleccionar lo que es el número de partes, van a ser 15. El número de operadores van a ser 4. Y el número de réplicas va a ser de 3. Aquí en los nombres del operador vamos a poner a Jesús, a Pablo, a Rosa y a María. Y aquí nos da que el total es pues de las 180 corridas, nos da el número de partes, las réplicas y los operadores. Ahora vamos a continuar a revisar lo que es vamos a continuar con lo que es la estabilidad. Nos vamos a ir a herramientas de calidad y nos vamos a ir a Capability Six Pack y vamos a elegir el normal. Aquí en la columna individual y aquí en las especificaciones vamos a poner lo que es la inferior, que serían los 18 menos los 0.05, que nos da 17.95, y la superior, que son los 18 más los 0.05, que nos da 18.05. Y tenemos la histórica y le vamos a dar aceptar. Y aquí tenemos nuestro informe de capacidad del proceso. Como se puede ver, tenemos varias gráficas. En nuestra gráfica 1 tenemos lo que son las mediciones, que es la media, el máximo y el mínimo. Como se puede ver, la mayoría de los datos se centran en la línea, así que podemos decir que nuestra capacidad de proceso es buena. Tenemos aquí nuestro histograma de capacidad, donde se puede ver pues que la diagrama de Gauss está muy completa, casi todos los datos se encuentran dentro de, y solo estos datos se encuentran fuera del límite de especificación. Aquí tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior, por lo que solo pocos datos se encuentran fuera de la campana. Eso significa que nuestra normalidad está bien. Tenemos la normalidad también muy bien dentro de las líneas. Y aquí está una gráfica de rangos móviles. Como se puede ver, aquí hay una pequeña variación, pero en lo que respecta, la mayoría de los datos se encuentran ya sea en la línea o cerca de la línea. Y tenemos nuestras últimas 25 observaciones, que son los últimos datos, y aquí podemos ver que sí están un poco dispersos, pero pues se mantienen, no hay un dato que esté muy fuera de la línea. Y tenemos nuestra gráfica de capacidad. Aquí nos marcan los periodos a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo tenemos la desviación en 0.022 y a corto plazo en 0.025. Aquí tenemos nuestro CP, nuestro CPK y las partes por millón también. Por último, eso ya sería todo. Y vamos a pasar ahora, bueno, esto fue para probar lo que es la normalidad. Vamos a revisar ahora lo que es la resolución.
mediante un resumen gráfico. Bueno, esta es la estabilidad. La linealidad la vamos a revisar después de revisar lo que es la resolución. Nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas y el resumen gráfico. Y aquí tenemos el valor de medición. Nos da nuestro valor de P, la media, desviación estándar, varianza, nuestra simetría, nuestra kurtosis, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Esto es para verificar lo que es la resolución. Como podemos ver, pues sí se encuentran aquí, sí se ven que todos los valores están dentro de la campana de Gauss. Está abierta de ambos lados. Sin embargo, aquí en el de capacidad podemos ver, podemos ver, bueno, aquí podemos ver que está dentro de la campana de Gauss. Sin embargo, no nos deja ver el límite de las especificaciones inferiores o superior porque no lo toma en cuenta. Sin embargo, aquí en el de proceso sí lo podemos ver. Esa es una diferencia de revisar lo que es la estabilidad contra la resolución. Y ahorita vamos a ver lo que es la linealidad. Esa la vamos a ver por qué ocupamos también el valor de aquí. En este caso vamos a utilizar el valor de la desviación estándar. Nos vamos a ir a la a estadísticas, estadísticas básicas, no, herramientas de calidad, perdón, estudio del sistema de medición y vamos a crear un estudio de linealidad y sesgo. Aquí en números de partes, pues vamos a poner partes, en valores de referencia, referencia, en medición, medición, y validación de proceso. ¿Aquí no era? Y aquí vamos a poner el valor que les comentaba, que es el de 0.023. Es nuestra desviación estándar. No tenemos desviación histórica, vamos a poner la desviación estándar. Y aquí tenemos el sesgo del sistema de medición. Aquí nos da todos nuestros sesgos dependiendo del promedio, que fue lo que estuvo fuera. De acuerdo a los 18 milímetros, tenemos nuestro informe de linealidad y pusimos lo que es la desviación estándar para que nos pudiera dar el coeficiente de linealidad. Aquí tenemos nuestro constante, que es de 0.0379 y nuestro pendiente de menos 0.00213 y nuestros valores de P. Aquí tenemos los sesgos y aquí, como se pueden ver, tenemos en la gráfica nuestra lineal y aquí pues todos los sesgos que indican. Estos son los sesgos promedios que están aquí reflejados por el cuadrito y el circulito azul los representa los datos. Y como se puede ver, aquí tenemos nuestro porcentaje de la variación del proceso en esta pequeña gráfica. Y nuestro siguiente paso es ver la repetibilidad y reproducibilidad. Vamos a irnos igual a herramientas de calidad y nos vamos a ir a estudio del sistema de medición y esta vez vamos a seleccionar estudio R&R cruzado, que es el más común. Aquí nos vamos a ir a lo que son los números de partes. Vamos a poner partes, en operadores, operadores, en medición, medición y eso sería todo. Y aquí nos da varias tablas. Tenemos nuestra tabla del método ANOVA que nos marca aquí. Nos marca nuestro número de partes, nuestros operadores, la repetibilidad que fue de 120, nuestro total de 179, que es casi el 180 que teníamos. Aquí está otra con dos factores sin iteración. Igual nos da número de partes, operadores y la repetibilidad y el total
Como se puede ver, aquí cambia la repetibilidad, aquí nos marca que es 120 y aquí nos marca que es 162. Eso se debe a los factores de interacción que está tomando. Este es con interacción y este es sin interacción. Y aquí tenemos nuestra medición de nuestro RIR del sistema de medición. Tenemos nuestra repetibilidad en 0.0000127 y nuestra reproducibilidad completamente en 0. Tenemos aquí nuestra evaluación del sistema de medición. Aquí nos da diferentes valores de lo que es la desviación estándar, la variación del estudio y el porcentaje de variación. Y aquí por último, esta es la tablita más importante porque tenemos ahí visualmente lo que nos dio el informe. Tenemos aquí que en la parte van muy parejos, que es el valor. Tenemos aquí el sistema de medición, la repetibilidad y la reproducibilidad, que es la más pequeña. Aquí tenemos la medición por partes. Aquí tenemos algunos picos que se ven fuera de lo que es la media, pero la mayoría pues se ve muy normal, se ven dentro del proceso. Tenemos por operadores. Aquí, como se puede ver, también tenemos una gráfica de cajas y podemos ver que el valor de la caja de rosa es la que se ve un poquito ahí más grande respecto a las demás. Y pues es una tabla, como pueden ver, muy parecida a la que teníamos aquí en nuestro informe de proceso. Por último, vamos a intentar usar el método del asistente. Nos vamos a ir aquí a asistente, análisis del sistema de medición MSA, y vamos a elegir el usado. En operadores vamos a poner los operadores, en partes las partes y en mediciones la medición. Aquí pues no tenemos la desviación estándar histórica, es recomendada pero no la tenemos, y vamos a darle estimar a partir de partes en el estudio. Aquí nos piden los límites de especificación. Ya sabemos que eran 17.95 y 18.05. Y le vamos a dar a aceptar. Y nos va a dar algo muy similar a los que tenemos acá. Sin embargo, aquí nos da más información. Nos dice que la variación del sistema de medición es igual al 15.2% de la variación del proceso, y la variación del proceso se estima utilizando las partes incluidas en el estudio. Es decir, que el proceso pues está dentro de lo que cabe bien. ¿Se puede diferenciar las partes aceptables de las defectuosas? Pues sí, más o menos, o como se puede ver, el proceso está bien, pero vemos que pues se podría mejorar, ¿no? La variación del sistema de medición es igual al 21.4% de la tolerancia. Aquí tenemos nuestras fuentes de variación, la total del estudio, la repetibilidad y la reproducibilidad, que la tenemos muy baja, igual como estaba en la gráfica de aquí. Y tenemos también lo que es el estudio de RIR, que fue el que ya habíamos sacado. Y tenemos aquí, recordemos que en la gráfica de cajas aquí veíamos que rosa tenía la caja un poquito más grande, y vemos aquí pues se ve reflejada que también tiene un rango ahí más bajo. Aquí pues se puede ver con más claridad. Esta es la de rosa, que tenemos la cajita de color morado. Y eso sería todo. Aquí pues nada más nos dice una breve descripción, que para determinar si un sistema de medición se puede evaluar el rendimiento de un proceso, necesitamos estimaciones adecuadas de la variación del proceso y la variación de mediciones. Entonces aquí pues podemos ver que tenemos muy poca reproducibilidad, pero sí tenemos mucha repetibilidad. Entonces con eso terminamos el ejemplo. Y vamos a pasar a lo que es el ejercicio, que ya sería el último. Tenemos una empresa de manufactura, tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica, y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte.
Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó la medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Y tenemos nuestra especificación, nuestro diámetro es un catéter de 3 milímetros más menos 0.05. Y abrimos aquí los datos del ejercicio. Aquí ya tenemos los datos. Nos vamos a ir rápido porque ya nos pasamos un poco de tiempo. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad y vamos a ir a estudio del sistema de medición. Nos vamos a ir a crear una hoja de trabajo con estudio RIR. Aquí vamos a seleccionar de acuerdo al ejercicio. Tenemos que es una medición de 30 piezas. Vamos a poner aquí 30. Aquí en número de operadores nos dice que son 3. No vi los nombres. Tenemos a Carlos, a María y a Jesús. Entonces quedamos que aquí eran 30. Tenemos 3 y vamos a poner que es Carlos, María y Jesús. Y aquí el número de réplicas vamos a poner que son 3. Y le vamos a dar aceptar. Y aquí pues ya nos marca nuestros datos que vamos a tener. Y nos queda otra hoja de trabajo. Nos vamos a ir a la principal y vamos a revisar lo que sería la estabilidad. Vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad y nos vamos a ir a la capacidad. Vamos a elegir el normal. Aquí vamos a agregar lo que es la medición. El subloop pues va a ser una más. Y la especificación inferior nos pide que son 3 milímetros menos 0.05, nos va a quedar en 2.95 y nuestra especificación superior nos va a quedar en 3.05 y le vamos a dar aceptar. Y aquí tenemos nuestro informe de capacidad del proceso, el cual no se ve muy bien. A diferencia del ejemplo, en este proceso podemos ver que está algo mal, no tiene muy buena estabilidad. Tenemos aquí muchos datos fuera del valor inferior, como se puede ver aquí en la campana de Gauss y como lo vamos a ver en el histograma también. Aquí nos indica nuestro límite. Bueno, se supone que estos son los límites inferior y superior, así que aquí se supone que todos están dentro de las especificaciones. Sin embargo, tenemos aquí unos puntos que están en color rojo, marcados, que están fuera de. Tenemos también nuestra gráfica de probabilidad normal, la vemos también un poco desalineada de este lado. Sin embargo, aquí en las observaciones lo vemos pues todo muy parejo. Y tenemos nuestra gráfica de capacidad a corto plazo y a largo plazo tenemos nuestra desviación estándar con 0.009 a corto plazo y con 0.10 a largo plazo, nuestro CP, nuestro CPK y nuestras partes por millón. Entonces ahora vamos a revisar lo que también se me pasó mencionar en el ejemplo, que tenemos los resultados de la prueba gráfica. Nos dice que en la prueba 1 tenemos un punto fuera más allá de 3 puntos desviaciones estándar de la línea central, que la prueba falló en los puntos 25, 45, 95, 138, 94, 239 y 248. Eso se refieren a todos los que tenemos aquí. Y en la segunda tenemos que tenemos un punto fuera, otra vez nos vuelven a decir. Y nos vuelven a decir que tenemos los puntos 25, 45, esta vez es el 46, a diferencia de acá. El 73, 138, 194, 240 y 249, que son todos estos de acá. Ahora vamos a revisar lo que sería la resolución. Lo vamos a hacer mediante un resumen gráfico.
A nivel de confianza lo vamos a dejar así como está. Y como se puede ver, sí tenemos nuestra gráfica cargada a la derecha, lo que nos indica que es asimétrica, tiene negativo y la cortosis está muy alta, está en 2.42, así que también nos indica que del lado izquierdo pues tenemos la cola cerrada y de este un poco ligeramente abierta. Tenemos nuestro valor de P, nuestra media de 2.99, nuestra desviación estándar de 0.010, nuestra variancia casi cero, nuestro valor mínimo que es de 2.96. Como se puede ver, sí está dentro del límite inferior, porque nuestro límite inferior es de 2.95. Tenemos nuestro primer cuartil, nuestra mediana, nuestro tercer cuartil y nuestro máximo en 3.02, que el máximo también se encuentra dentro de la especificación que tenemos. En pocas palabras, sí tenemos todos los datos dentro de la especificación, sin embargo, están cargados lo que sería un poco fuera de la media que nos pide los datos. Y a continuación vamos a revisar lo de la linealidad. Y aquí en la variación del proceso vamos a poner nuestra desviación estándar que ya tenemos aquí, que es 0. Y aquí podemos ver que a diferencia del ejemplo tenemos un sesgo muy grande. Y nuestros valores también están muy disipados. Nuestra linealidad, tenemos nuestro coeficiente, nuestra constante de 0.217 y nuestra pendiente de 0 menos 0.072. Tenemos nuestra linealidad de 0.00792 con un 7.3%. También tenemos nuestro valor de S y de R cuadrada. Y nuestro porcentaje de variación de proceso, como se puede ver, la linealidad la tenemos muy alta y el sesgo muy bajo, a diferencia del ejercicio anterior donde sí teníamos un mayor sesgo. Vamos a continuar con lo que sería el último paso, que es la repetibilidad y reproducibilidad. Aquí vamos a poner pues los números de parte, los operadores y los datos de medición. Aquí tenemos nuestras dos tablas. Nos indica que tenemos una repetibilidad de 180 con interacción, y sin interacción tenemos una repetibilidad bastante alta de 238. De ahí tenemos nuestros componentes de la variancia. Aquí nos da el valor de la repetibilidad, reproducibilidad, que está casi está en cero más bien. Tenemos nuestra evaluación del sistema de medición, igual la reproducibilidad está en cero, la repetibilidad sí está en 0.0386. Y por último tenemos nuestra parte más importante del informe, que son estas tablitas. Aquí se puede ver que, al igual que el ejercicio anterior, la reproducibilidad está muy baja. Esta parte la tenemos muy similar, y en la medición en la repetibilidad la tenemos un poquito más alta en el porcentaje de variación del estudio contra lo que sería la contribución, que son los datos que ya tenemos. En la medición por partes pues nos da que la mayoría se encuentra fuera de la media, está un poquito arriba. Sin embargo, como vimos en los anteriores, todos se encuentran dentro de los límites de especificación según la campana de Gauss y según los valores mínimos y máximos que nos arrojó el histograma. Aquí tenemos nuestra gráfica por operadores. Como se puede ver, Carlos y Jesús fueron los que se salieron más de las gráficas, sin embargo María se quedó más cerca de la línea, y aquí podemos ver cómo tenemos la media, y aquí tenemos a Carlos y María cerca de la media y a Jesús aquí. Sin embargo, la caja de María es la que se ve un poco más grande, a diferencia de la de Carlos o la de Jesús. La de Jesús es la que tenemos más
pequeña y como se puede ver aquí, Jesús fue el que tuvo más variación, estuvo cerca, pero pues también hubo puntos fuera. Tenemos aquí la misma gráfica por operador. Esta es una gráfica R, esta es una de barra X y nuestra interacción con las partes con el operador. Por último, vamos ya para terminar a revisarlo con el asistente. Nos vamos a ir a análisis MSA y vamos a abrir lo que es el estudio R&R cruzado. Vamos a seleccionar igual los operadores, el número de partes y la medición. No tenemos la desviación estándar histórica. Y por último vamos a entrar nuestros valores de especificación que habíamos quedado que era 2.95 y 3.05. Y aquí tenemos que pues nuestro proceso no está bien, no tuvo un buen rendimiento porque a pesar de que todo estuvo dentro de especificación, bueno, según la tabla que tenemos acá, pues realmente estuvo muy desnivelado el proceso. Aquí nos indica la variación del sistema de medición es igual al 34.9% de la variación del proceso. La variación del proceso se estima utilizando las partes incluidas en el estudio. Aquí tenemos igual la variación del sistema de medición fue igual que el 23.2% de la tolerancia. Tenemos nuestras fuentes de variación. Tenemos aquí la reproducibilidad muy baja y la variación del estudio aquí alta, fuera del 30 que nos marcaba. Y tenemos aquí nuestro estudio de R&R. Aquí pues ya nos dio las tablitas de colores como en el ejemplo. Sin embargo, aquí tenemos igual a Carlos, a Jesús y a María. Igual como se puede ver, la tabla de María se ve un poquito más ligeramente anchita que la de Jesús. Aquí tenemos nuestra repetibilidad con 34.95% del estudio. La reproducibilidad pues quedó en 0. La parte a parte también tenemos el valor de tolerancia. Y tenemos aquí los rangos de repetición de cada prueba. Aquí tenemos a Carlos, a María y a Jesús. Como se puede ver y como ya había mencionado, pues María fue la que tuvo más datos que estuvieron aquí visiblemente más cerca de lo que es la media. Y tenemos aquí pues todos los valores de los rangos. Y ya para terminar, pues el mismo comentario del punto anterior, tenemos nuestras descripciones de la variación del proceso. Nos dice que está compuesta por la variación de parte a parte de la medición. Se puede estimar a partir de una muestra grande o de datos históricos. Aquí pues nos habían pedido en las ocasiones la variación estándar histórica, sin embargo no la tenemos. Eso nos puede ayudar a dar un mejor resultado. Entonces, en conclusión, a diferencia del ejemplo, a pesar de que todos los datos pues están dentro de especificaciones, pues nuestro proceso no está bien en lo que respecta. Y con eso finalizamos los ejercicios de la unidad 1. Esto es todo por mi parte.